Listo. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la charla sobre oxigenoterapia en urgencias. Mi nombre es Paula Andrea León, soy residente de primer año y vamos a dar inicio pues a la revisión del tema. Entonces, ese es el contenido que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a definir la oxigenoterapia, pero previo a eso vamos a hablar sobre ciertos aspectos en cuanto a la fisiología respiratoria, las indicaciones de oxigenoterapia, cuáles son los dispositivos de bajo y alto flujo y los efectos adversos que tiene el uso del oxígeno. En cuanto a, de manera introductoria, pues vamos a ver de que la disponibilidad del oxígeno va a depender pues, del adecuado nivel de oxígeno a nivel celular, el cual va a facilitar pues, que se lleven a cabo diferentes procesos a nivel del metabolismo del ser humano. Entonces, es importante debido pues, a que el oxígeno suplementario depende en gran parte pues, de la concentración o de la presión parcial atmosférica y este se administra con el fin de poder superar esas barreras fisiológicas que se generan con respecto pues, a la fisiopatológicas que se generan con respecto pues, a la captación y a la entrega de oxígeno. Sin embargo, pues un exceso de oxígeno a nivel en la respiración puede generar entonces que se lleve a cabo pues, una respiración aeróbica que posteriormente conlleva pues, a un estrés oxidativo, algo que denominamos como el síndrome del pulmón del respirador. Entonces son en esos casos en los cuales la demanda pues superó pues a la entrega. Y debemos de tener en cuenta de que la ventana terapéutica para la oxigenoterapia suplementaria va a depender muchísimo pues de la dosis óptima, que es lo ideal, uno de los objetivos principales de la oxigenoterapia y depende también del método con el cual yo esté suministrando el oxígeno. Eso todavía hay un vacío científico con respecto a cuál es la dosis ideal de oxígeno que yo debería de administrar a mi paciente para prevenir todos esos efectos del estrés oxidativo. Entonces, a nivel molecular, pues vamos a tener de que el oxígeno es un elemento químico no metálico que es altamente reactivo, es el compuesto número 8 en la tabla periódica, que particularmente pues es un elemento pues fundamental para todas las funciones bioenergéticas del organismo y que la concentración atmosférica corresponde a un 21% con una presión parcializada de 150 mililitros de mercurio a nivel del mar. Y a nivel de los alveolos tenemos de que la presión parcial de oxígeno es alrededor de 100 mililitros de mercurio. Con respecto pues, a la historia, vamos a ver de que en un principio, en 1774, Joseph Priestley encontró pues, que este era un gas incoloro, inodoro e insípido. Sin embargo, fue hasta los años de la época de Lavoisier donde se denominó como oxígeno como tal, una molécula entonces que ya se empezó a utilizar a mediados del siglo XX por Budin, quien recomienda pues el oxígeno para el tratamiento de episodios de hipoxia o de cianosis en los recién nacidos y ya se justifica como oxigenoterapia, entonces en el siglo XX por William Osler, como un tratamiento de la hipoxemia en los casos de neumonía. El doctor Julius Hess en 1934 destaca pues la creación de algo denominado la caja de oxígeno, que es un suministro para poder administrar este medicamento que se considera pues por medio de incubadores. Inicialmente, pues, antes de los años de 1970, la administración de oxígeno era más que todo guiada por la observación clínica del paciente, es decir, cómo estaba el estado de piel del paciente, la frecuencia respiratoria, la regularidad y el trabajo respiratorio. Sin embargo, ya debido a los avances tecnológicos, a partir de 1970, ya esta monitorización la podemos llevar a cabo a partir de los gases en sangre, la monitorización del oxígeno transcutáneo y la oximetría con la que contamos pues, actualmente. Entonces, con respecto pues, a la fisiología, vamos a ver de que se debe tener en cuenta que toda la cascada de la oxigenación va desde la toma de oxígeno por parte de los pulmones hacia la capacidad que entonces tiene los glóbulos de ojos rojos de poder transportar ese oxígeno por medio de la unión a la hemoglobina y la entrega global de oxígeno que se da hacia esos tejidos, que se da de manera de una distribución regional hasta posteriormente una difusión de todo ese oxígeno a los capilares de la célula y posteriormente el uso de ese oxígeno a nivel celular para la producción de energía metabólica del ser humano. Entonces, con respecto al ciclo respiratorio, vamos a ver de que en reposo, pues el aire no se mueve de adentro hacia afuera ni de afuera hacia adentro. Entonces, es gracias a la presión alveolar que inicialmente es igual a la presión atmosférica en un paciente pues, que lo tenemos inicialmente en los primeros estadios de la inspiración en los cuales pues, no va a haber un flujo aéreo, no hay una diferencia entre las presiones atmosféricas y alveolar, como yo les explicaba. Inicialmente, posteriormente, tenemos que esa presión intrapleural, como lo podemos ver en la imagen de la derecha,
va a corresponder a una presión intrapleural que es negativa, más o menos alrededor de menos 5 centímetros de agua. Esta presión negativa va a resultar entonces en unas fuerzas opuestas que se generan a nivel pulmonar que intentan entonces o tienen la tendencia de querer colapsar el pulmón. Sin embargo, tenemos otras fuerzas elásticas que ayudan entonces a la expansión de estos pulmones y evitan entonces que estos colapsen. Entonces, la presión transmural a través de los pulmones en reposo ya esa va a contrarrestar esta presión intrapleural y ya la presión transmural va a ser de alrededor de más 5 centímetros de agua, menos que la presión pues intrapleural, lo cual significa pues que estas estructuras permitan de que se abran y que se genere pues un aumento a nivel de la presión atmosférica dentro del alveolo como tal. Entonces, en la inspiración lo que vamos a ver es que el diafragma se va a contraer, haciendo que el volumen del tórax aumente y durante la inspiración la presión alveolar va a ir disminuyendo progresivamente por debajo de la presión atmosférica. Entonces, se genera un paso de gradiente de menor presión a menor presión, lo que permite entonces el flujo de aire hacia el interior del pulmón. Este aire entonces fluye al final de la inspiración y la presión alveolar vuelve otra vez a equiparar a la presión atmosférica. Y posteriormente se lleva a cabo un proceso de expiración que es un proceso pasivo, en el cual entonces la presión alveolar se vuelve positiva, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, y las fuerzas elásticas de los pulmones ayudan a comprimir el mayor volumen de aire en los alveolos, permitiendo entonces que la presión alveolar aumente por encima de la presión atmosférica y posteriormente entonces se lleva a cabo este flujo de aire hacia el exterior. Bueno, entonces, importante a tener en cuenta con respecto pues, a la parte pulmonar, la mecánica pulmonar. Entonces, digamos que los pulmones tienen ciertas propiedades en la pared torácica que se los denominamos de tipo estáticas o dinámicas. Las estáticas son todas aquellas que tienen que ver con respecto a la distensibilidad, a la capacidad de poder inflar esos pulmones y las elásticas, la capacidad pues, de estos de volver a su posición de origen. Y las dinámicas hablan entonces, o nos hablan con respecto pues, a la parte del flujo y de la resistencia. Entonces, los cambios que se generen a nivel del volumen pulmonar son todos aquellos que están dados por la distensibilidad. Entonces, la presión intrapleural atmosférica genera pues que se dé un equilibrio entre el retroceso pues, elástico de la pared torácica hacia afuera y ese retroceso elástico de los pulmones hacia adentro, lo que yo ya les había mencionado, que evita entonces que se genere ese colapso. Es por eso que la presión intrapleural pues, va a ser siempre menor que la presión barométrica, sin embargo, esa elastancia es la que evita el colapso pulmonar. Entonces, con respecto pues, a esa misma mecánica, en esta gráfica ya nos queda mucho más claro cómo se lleva a cabo ese retroceso elástico de los pulmones o esa tendencia, mientras que tenemos otra fuerza que nos expande hacia afuera, que es el retroceso de la pared torácica. Y cómo esos retrocesos entonces tienden a estar en un equilibrio para prevenir ese colapso. Y ya en la imagen de la derecha vamos a ver entonces cómo se lleva a cabo pues, o cómo se dan esas presiones que generalmente pues están más aumentadas a nivel basal en comparación pues, a la parte atmosférica. Entonces, eso es lo que nos ayuda a entender es que la elastancia de los pulmones es una medida de ese retroceso elástico del pulmón y de la pared torácica que va a ser inmensamente proporcional a la distensibilidad, de la cual ya hablaremos. Entonces, en este caso, vamos a ver de que el contenido de oxígeno a nivel del medio ambiente, pues no siempre, no es del 100%. Debemos de tener en cuenta de que el oxígeno pues, que nosotros inspiramos corresponde a un 21%, otra parte pues corresponde al nitrógeno y menos del 1% pues al CO2. Entonces, al final de la inspiración se lleva a cabo pues un retroceso pulmonar, ese retroceso pues empieza a tirar de regreso el tórax hasta la posición expiratoria y donde las presiones de retroceso de los pulmones y el tórax se equilibran. Entonces, eso permite que la presión en las vías respiratorias se vuelva un poco más positiva y el aire fluya de afuera hacia adentro. Entonces, la expiración durante la respiración tranquila es un proceso más que todo pasivo que no tiene mucha contracción a nivel de la pared muscular. Y esta contracción ejerce pues un freno de esas fuerzas de retroceso y hace entonces que se lleve a cabo de manera más lenta esa expiración. De modo entonces de que esta presión lo que debe alcanzar el equilibrio es que siempre esta presión pleural debe ser igual a la presión alveolar menos la presión pleural que se tiene a nivel de los pulmones.
Con respecto pues a la distensibilidad, vamos a ver de que esta es una medición en condiciones pues de flujo de aire, en el cual ese flujo de aire pues es cero, y la distensibilidad estática habla entonces de la facilidad con la cual el pulmón tiene la capacidad de poder distenderse. Entonces es un cociente de gradiente con respecto pues a la presión transpulmonar, es decir, que corresponde a toda la curva que se da entre la presión transpulmonar y la presión pulmonar que se está ejerciendo. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica, en donde nos permite ver cómo es un inverso de la distensibilidad, cómo es el inverso de la distensibilidad al estar elevada en un retroceso, pues el ácido bajo y el viceversa. Entonces, una propiedad alveolar en donde lo que yo vemos de la distensibilidad es ese cociente que se genera entonces entre la presión transpulmonar y los cambios de volúmenes que se generan posteriormente, pues el paciente lleva a cabo una inspiración y una expiración. Entonces, en cuanto a la distensibilidad, vamos a ver de que en pacientes, por ejemplo, con fibrosis versus los pacientes con enfisema, generalmente en los pacientes con fibrosis la presión va a estar muy aumentada, la presión transpulmonar, sin embargo, el volumen que va a poder distenderse sus pulmones va a ser muchísimo mejor, muchísimo menor en contraposición a los pacientes enfisematosos en los cuales alcanzan a tener unos volúmenes altos, pero sin embargo esas presiones transpulmonares tienden a ser muy bajas. Entonces, ambos pues son, digamos, trastornos que me llevan a una falta en la discusión o, digamos, una alteración en la difusión del oxígeno. Con respecto pues a los volúmenes pulmonares, entonces esta gráfica nos permite ver todas las cantidades de aire que se generan a nivel pulmonar. Entonces, inicialmente desde las más principales tenemos el volumen de ventilación pulmonar, que corresponde entonces el número uno al volumen corriente que se genera pues durante la inspiración y la expiración normal. Posteriormente tenemos el volumen de ventilación volumen de reserva inspiratorio, que es el segundo que podemos ver en la imagen, que es el volumen expirado expulsado en un esfuerzo expiratorio activo después de la expiración pasiva. Y posteriormente un volumen de reserva expiratoria, el tercero, que corresponde entonces al aire que queda dentro de los pulmones y luego al esfuerzo expiratorio máximo que se da. Ese es un volumen también residual, entonces lo podemos ver en la imagen de la derecha como primero hay un espacio muerto donde si no se genera pues paso de oxígeno desde el alveolo hacia la parte del capilar se genera un volumen residual, posteriormente tenemos ese volumen de reserva inspiratoria, el volumen de ventilación pulmonar y más adelante tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que sería entonces ese volumen excedido pues, al final o digamos que sobrepasa ese volumen de ventilación pulmonar normal. Y al margen de la derecha pues tenemos todas las capacidades vitales. Aquí en esta gráfica pues nos ayuda a ver a qué tipo o cuánto de volumen corresponden esas capacidades. La capacidad vital entonces va a estar dada por esa cantidad de aire con un esfuerzo máximo después de la expiración máxima y corresponde entonces al volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen de reserva inspiratoria, todos los volúmenes pulmonares como tal. Y se usa pues para valorar la fuerza a nivel pulmonar. La capacidad inspiratoria, entonces, esa capacidad máxima con la cual yo puedo inhalar después de una respiración corriente normal. La capacidad funcional residual corresponde a esa cantidad de aire restante en los pulmones después de una respiración corriente normal. Y la capacidad pulmonar total es la cantidad de aire que puede contener los pulmones. Entonces, corresponde a la capacidad vital y la reserva de volumen que queda al final, o volumen de reserva inspiratoria. Entonces, con respecto pues al transporte de oxígeno en la sangre, vamos a ver de que ese aporte del oxígeno a los tejidos va a depender de distintas variables que vamos a ir hablando a lo largo del desarrollo del tema. Entonces, depende principalmente de la cantidad de oxígeno que va a llegar a los pulmones. Esto va a variar dependiendo del oxígeno o la cantidad de este que pueda disolverse en la sangre, la concentración entonces de hemoglobina que tenga el paciente, la afinidad de la hemoglobina para poder unirse al oxígeno. Vamos a ver que ese aporte entonces está relacionado con la calidad del intercambio gaseoso, el flujo sanguíneo a nivel de los tejidos, el grado de constricción a nivel del lecho vascular, el gasto cardíaco y la capacidad entonces de transporte de oxígeno. Esto nos explica por qué en algunos pacientes la cantidad de oxígeno en la sangre depende de la cantidad de lo que se disuelva, de la concentración y de la afinidad.
Entonces hay pacientes, por ejemplo, de que tienen una muy buena afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pero sin embargo pues sufren de hipoxemia por tener un bajo gasto cardíaco. O pacientes que tienen un muy buen gasto cardíaco, pero esa cantidad de oxígeno que llega a los pulmones está disminuido por una disminución en la afinidad de la hemoglobina. Entonces, con respecto pues al transporte de oxígeno en la sangre, vamos a ver de que la hemoglobina pues, es una molécula que se compone de dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Este incluye pues átomos de hierro, estos átomos a los cuales pues se unen esas moléculas de oxígeno y posee dos configuraciones que son importantes tenerlas en cuenta. La desoxihemoglobina, que esta se reduce la afinidad por el oxígeno, y la oxihemoglobina, que aumenta entonces en 500 veces la afinidad a este oxígeno. Entonces, la mayor parte del oxígeno que se inspira y atraviesa los capilares se une a la hemoglobina, una gran parte de esta. Sin embargo, entonces hay otra cantidad o cierta cantidad que se va a disolver en el plasma, ¿listo? Y que debe ser, pues, depende también o de la presión de oxígeno con la cual pues tengamos al paciente. Entonces, en realidad, cuando el oxígeno ingresa al eritrocito, este pasa a convertirse en dióxido de carbono, se hidrata pronto para formar entonces ácidos carbónicos y posteriormente por acción de la anhidrasa carbónica, estos ácidos se encuentran en equilibrio con los hidrogeniones. Entonces vamos a ver de que cuando aumentan esas cantidades de hidrogeniones, entonces hay mayor afinidad, digamos, de unión a la hemoglobina, en contraposición de si ese pH pues, disminuye o esa concentración de hidrogeniones. Entonces, con respecto a la cuantificación de la concentración total de oxígeno, entonces esta, digamos, fórmula nos sirve para saber cuál es esa concentración del oxígeno que yo quisiera o esperaría entonces que tuviera pues mi paciente. Entonces la ecuación básicamente nos ayuda a discernir que el oxígeno que está unido a la hemoglobina es proporcional según la disponibilidad entonces en la entrega que haya hacia los tejidos, mientras que el oxígeno que está disuelto proporciona pues una contribución menor. Entonces básicamente esa concentración de oxígeno va a estar dada por la fracción de hemoglobina que está saturada con el oxígeno, es decir, que si yo tengo una mayor concentración o de esa fracción de hemoglobina va a haber entonces mayor concentración de oxígeno y va a estar entonces relacionada con la solubilidad del oxígeno o la presión parcial disuelta de oxígeno en la sangre arterial. Básicamente, entonces, el rango normal de concentración total de oxígeno pues varía entre 16 a 20 cc de oxígeno por cada 100 cc. Bueno, entonces acá algo a tener en cuenta que es primordial es la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces esto lo que nos permite es poder relacionar ese porcentaje de saturación o esa capacidad portadora que tiene entonces el oxígeno de poder unirse entonces a la hemoglobina. Entonces esto va a variar dependiendo de distintos factores como son por ejemplo el aumento entonces de los hidrogeniones, la disminución del pH y el aumento de la temperatura. Entonces se tiene en cuenta de que en esa curva de la oxihemoglobina, entonces una, digamos, variación normal es algo que se denomina el P50, como lo podemos ver ahí en la imagen. El P50 nos habla de que hay una proporción equivalente en cuanto a la cantidad de oxígeno que se está aportando y la cantidad de oxígeno o la presión de oxígeno con respecto pues, a la saturación de oxígeno que se está uniendo pues, a esa hemoglobina. Ese, digamos, sería lo ideal que se debería dar, pero entonces en aquellos pacientes en los cuales se genera un aumento de la temperatura con aumento de hidrogeniones y disminución del pH, entonces esta curva va a tener una tendencia a irse hacia la derecha y va a perder entonces, va a perder esa afinidad a la hemoglobina. En contraposición, entonces si lo tenemos hacia una curva hacia la izquierda, entonces donde aumenta esa, digamos, esa capacidad pues, de unión a la misma hemoglobina. Entonces, aquí lo podemos ver en esta tabla. Entonces, básicamente lo que tenemos es una presión parcial de oxígeno y una saturación de la hemoglobina. Entonces, el índice conveniente o la comparación de estas desviaciones es el P50, en el cual la presión de oxígeno, en la cual la mitad de la presión de oxígeno corresponde pues a la mitad de la hemoglobina que está saturada con oxígeno. Entonces, mientras más alto sea ese valor de P50, menor vamos a ver de qué es la afinidad de esa hemoglobina por el gas. Entonces, lo que le veíamos, entre más alto, disminuye pues esa afinidad y entre, pues, digamos, disminuye ese P50, disminuye también, incrementa, perdón, la afinidad cuando tenemos un P50 más alto y disminuye entonces la afinidad cuando tenemos un P50 pues, más bajo. Entonces, esto lo vamos a ver con las variaciones de la temperatura, la PCO2 del paciente, la anhidrasa carbónica que se esté también produciendo y el pH.
El intercambio gaseoso, entonces, nos habla de que la presión arterial de oxígeno va a estar determinada por distintos factores. Uno de ellos es la concentración de oxígeno, la presión barométrica, la ventilación alveolar y la difusión de oxígeno del alveolo a través de los capilares pulmonares. Entonces, con respecto pues a la ventilación alveolar, entonces vamos a ver de que nos habla del movimiento del gas inspirado desde los pulmones y exhalado desde estos mismos, y la mayoría de esos gases pues generalmente tienden a alcanzar el alveolo. Alrededor de 100 a 150 cc de este volumen corriente permanece entonces en la vía aérea y no participa en intercambio gaseoso, y hay un espacio muerto que no es despreciable, que es un tercio de todo ese volumen corriente. Y fisiológicamente, pues ese espacio no interacciona en ese intercambio gaseoso. Con respecto entonces a la ventilación alveolar, vamos a ver de qué es esa proporción que alcanzan alveolo y los bronquiolos respiratorios cada minuto, y participa entonces en ese intercambio gaseoso, alrededor de más o menos 5 litros por minuto, para generar una relación ventilación-perfusión de uno en uno. La ventilación alveolar, entonces vamos a ver de qué es necesaria para poder mantener la presión alveolar de oxígeno y poder asimismo remover ese dióxido de carbono que está produciendo el paciente. Entonces esto va a depender de dos factores principales, uno que es la frecuencia respiratoria y otro que es el volumen tidal, como ya lo venía mencionando. ¿Listo? Entonces el volumen tidal efectivo en la ventilación se considera pues que es una proporción en cuanto al volumen que el paciente pues esté respirando por minuto, la frecuencia respiratoria cada minuto, y esa proporción en cuanto al espacio muerto que se calcula es de 0,15 litros. ¿Listo? Y la hipoventilación alveolar, pues vamos a ver de que está reflejada por una caída entonces en la presión alveolar y en la presión arterial con un incremento entonces de esas presiones de CO2. ¿Cuánto entonces es la fracción de oxígeno del aire inspirado? Entonces, generalmente en la atmósfera se ejerce una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. El oxígeno entonces constituye el 21% de lo que les mencionaba del aire atmosférico. No todo lo que respiramos es oxígeno, y esa presión de oxígeno entonces va a estar dada por la presión barométrica y por la fracción inspirada de oxígeno, que como lo sabemos va a corresponder a ese 21%, en este caso 0,21. Entonces sería una proporción con respecto a la presión barométrica y la PO2, que es de 159 mililitros de mercurio. Entonces, la presión barométrica del aire está compuesta entonces por la suma de todas las presiones de los gases que componen la atmósfera, como ya les había mencionado, pero el que nos importa principalmente es el oxígeno. Y aquí tenemos un ejemplo en donde podemos ver cómo varían esas presiones barométricas en relación pues al aumento entonces de la altitud. Por ejemplo, en el caso pues, de Bogotá, que eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de yo ver cuál es esa fracción inspirada de oxígeno que tiene mi paciente, que no va a ser la misma aquí que en otros escenarios. O la saturación pues de la saturación de hemoglobina que está teniendo mi paciente. Con respecto pues al intercambio gaseoso, entonces vamos a ver de que esto nos habla sobre la capacidad de difusión pulmonar. Entonces, esa capacidad es un cociente que se genera entre el coeficiente de difusión del gas y el aire de superficie de la membrana y el espesor de la membrana. Entonces, dependiendo de la superficie de la membrana y del espesor de esta misma, se va a llevar a cabo esa capacidad de difusión pulmonar. Entonces, teniendo en cuenta pues el tiempo necesario que toma para el gas que se combine con las proteínas y con la sangre para poder entonces distribuir hacia todos los tejidos. Hay diversas enfermedades en las cuales pues esta proporción en cuanto al espesor de la membrana y la superficie se ve alterada, como por ejemplo en la fibrosis o en los síndromes edematosos, que llevan entonces a que haya una disminución con respecto pues a la difusión, o digamos al volumen que se va a tratar de pasar desde el alveolo hasta el capilar. Entonces, en esta gráfica de la derecha vamos a observar cómo entonces se llevan, dependiendo de como lo podemos ver en las flechas, el paso entonces de aire o de oxígeno, en este caso, desde el alveolo como tal hacia el capilar pulmonar, que está perfundiendo la sangre procedente entonces del corazón derecho, la sangre venosa, y que posteriormente se va a ir hacia la sangre arterial o sangre sistémica. Entonces, este intercambio de gases ocurre después entre el gas alveolar y el capilar pulmonar, y permite entonces que se trascienda pues ese oxígeno hacia la sangre y se elimine entonces esa cantidad de CO2 que se va a difundir desde la sangre hacia el alveolo como tal. Entonces hay diferentes presiones que debemos de tener en cuenta, y lo más importante es que esas presiones de oxígeno a nivel del aire inspirado seco van a ser muy altas,
en comparación, por ejemplo, a la sangre venosa mezclada, que ya esas presiones de oxígeno van a venir disminuidas y esto es debido pues al consumo de oxígeno que se lleva a cabo por los tejidos. Y por medio de este paso de esta difusión pasiva, entonces se lleva a cabo entonces la entrega de CO2 por parte de los capilares y se recibe ese oxígeno alveolar para poder dar paso entonces así a una difusión rápida de los gases a nivel capilar. Entonces, el intercambio gaseoso va a estar dado por una diferencia alveolo-arterial de oxígeno. Esta es simplemente la fórmula que nos permite mirar cuál es esta diferencia alveolo-arterial que va de 5 a 15 milímetros de mercurio. Y esta difusión del gas va a estar determinada por varios factores, la solubilidad del oxígeno, el área de superficie de membrana, como les venía mencionando, el espesor y el gradiente de las presiones. Entonces, la difusión del oxígeno del alveolo hacia los capilares, entonces, básicamente tenemos que hay una distancia interfase alveolo-capilar que va a jugar un papel importante con respecto pues a cuál es, digamos, esa difusión que se va a llevar a cabo. Entonces, el área de superficie en algunos casos pues, puede verse aumentada y puede disminuir esa parte de la difusión pulmonar. Y el gradiente, entonces, de presiones, como lo podemos ver, generalmente es un gradiente de presiones a nivel capilar cuando ya se está haciendo esa entrega de CO2, pues que va a ser muy bajo y cuando entonces pasa de la presión alveolar, que es de 104 milímetros de mercurio, hacia la capilar, usualmente trata de pasarse toda esa cantidad para poder difundirse hacia los tejidos. Lo ideal pues es que pase toda esa proporción. Sin embargo, pues hay un espacio muerto pues que debemos de tenerlo en cuenta. Entonces, con respecto pues a la entrega de oxígeno a los tejidos, inicialmente pues va a tener o sigue, digamos, este ciclo que va a estar dado por la cantidad de oxígeno que llegue a los pulmones, la calidad entonces de ese intercambio gaseoso, como lo hemos venido hablando, el flujo sanguíneo entonces a los tejidos, entonces en los casos en los que se genera pues una hiperoxia no solamente va a estar dada por la disminución en cuanto al oxígeno que llega a los tejidos, sino porque se genera una vasoconstricción dependiendo de la patología que esté teniendo el paciente, que evita entonces de que ese oxígeno llegue de manera pues ideal y la capacidad de transporte de ese oxígeno. Entonces, lo que les venía mencionando es esa entrega de oxígeno hacia los tejidos. Vamos a ver de que ese movimiento de oxígeno en el aire o en la sangre va a estar dependiendo de procesos activos. Entonces, hay un proceso, digamos, ya pasivo, que es el movimiento de oxígeno a través de un gradiente de concentración por medio de las barreras tisulares, que incluyen pues la membrana alveolo-capilar y a través de la matriz extracelular se va a ir difundiendo este oxígeno entre los tejidos capilares hasta llegar hasta la mitocondria. Entonces, la cantidad de difusión va a depender del gradiente de la tensión y también de la distancia de difusión que se lleva a cabo entre los capilares y el tejido eh, intracelular. Entonces, la entrega de oxígeno a los tejidos, básicamente, pues se genera pues una demanda metabólica que va aumentando entonces una, un suministro o va requiriendo pues un aumento de ese suministro de oxígeno para poder entonces disminuir esas demandas que se están generando en el metabolismo aeróbico. Entonces, básicamente, debemos de tener en cuenta que debería de ser siempre, pues, como lo podemos ver, no en la línea discontinua, sino en la línea continua, una relación entonces entre la entrega que se da de oxígeno y el consumo de oxígeno. Sin embargo, entonces, cuando se genera la curva siempre va a tener una mayor pendiente cuando estamos hablando de que hay una mayor demanda de oxígeno y hay una menor entrega de oxígeno en estos casos. Entonces, generalmente esa entrega de oxígeno va a estar dada por el gasto cardíaco y por la cantidad o la concentración de oxígeno. De manera que la tasa de extracción de oxígeno corresponde pues a una cantidad de oxígeno consumido, como les decía, esa cantidad pues que las células está consumiendo, como una fracción de la entrega total de oxígeno pues que se está demandando en ese caso. Entonces hay diferentes factores que afectan pues esa extracción o esa proporción en cuanto a la cantidad de que se consume y que se demanda por parte de los capilares sanguíneos. Entonces uno de esos pues puede ser la tasa de oxígeno que se está entregando hacia el capilar, la unión entonces o la disociación en la relación de la unión del oxígeno a la hemoglobina, el tamaño de los capilares a nivel celular, la distancia de la difusión entre el capilar y la célula, lo que les mencionaba en la imagen anterior, y la tasa de uso del oxígeno por parte de las células.
Entonces, la hipoxia tisular como tal, hay pacientes entonces de que debido a este desorden a nivel pues regional o debido a un desorden pues en la distribución de ese flujo sanguíneo que se lleva a cabo a nivel de los órganos y pues que puede conllevar digamos a una disfunción multiorgánica, genera entonces de que a nivel regional y microcirculatorio el se genere pues una disminución con respecto pues al gasto cardíaco, lo que conlleva pues a que haya una compleja interacción entre los factores endoteliales. Entonces, básicamente tenemos de que hay distintos receptores o pequeñas arteriolas, esfínteres y precapilares que llevan a que se genere una redistribución de ese flujo sanguíneo hacia los órganos. Entonces, se genera lo que conocemos, pues ya, lo que está produciendo probablemente esa hipoxia, la sepsis o la hipotensión, que básicamente durante la enfermedad de hipoxia tisular genera unos microtrombos a nivel capilar, lo que lleva o lo que conlleva pues a un daño endotelial. Entonces, no solamente es la disminución con respecto a la proporción de oxígeno que se está entregando a los tejidos, sino que se está llevando a cabo una redistribución de ese flujo debido pues a un cambio a nivel estructural. Entonces, con respecto pues a la entrega de oxígeno a los tejidos, la difusión va a depender entonces, según lo que nos muestran en estas imágenes, del gradiente de tensión de oxígeno y de la distancia de difusión que va a estar relacionada con la distancia capilar. Entonces, es por ello que en la oxigenación celular va a resultar entonces de un incremento de la distancia intercapilar que va a ser más severa si la entrega de oxígeno a los tejidos se ve reducida debido pues a una hipoxia hipóxica, es decir, a una disminución o una caída en esa presión de oxígeno. Y posteriormente, pues, o también se puede dar debido a una hipoxia anémica, que ya nombraremos más adelante, que es básicamente pues, a una menor concentración con respecto pues, a la capacidad de esos glóbulos rojos de poder transportar ese oxígeno. En tales casos, pues lo ideal sería poder prevenir esa hipoxia tisular con el uso pues, de oxígeno. Entonces, finalmente, después de que se lleva a cabo todo este transporte celular y esta, digamos, paso de oxígeno hacia los tejidos, ya estos se encargan de utilizar ese oxígeno a nivel tisular y a nivel celular, permitiendo entonces de que el oxígeno, digamos, se lleve a cabo todos los procesos metabólicos que van a determinar pues un mayor consumo de ese oxígeno. Entonces, hay ciertos factores que afectan el consumo o la tasa de consumo de estos, como son, por ejemplo, el hecho de que hay un aumento o un incremento en la temperatura, si estamos frente a una sepsis, a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, va a haber mayor consumo de metabolismo celular y por lo tanto mayor exigencia de oxígeno, quemaduras, traumas, cirugías, activación simpática, como por ejemplo el dolor, la agitación o los temblores, que el paciente pues sea llevado, digamos, a una intervención o los efectos, digamos, de algunas sustancias como los betagonistas, las anfetaminas y los antidepresivos tricíclicos, y pacientes, digamos, que están bajo regímenes alimenticios que tienen excesiva producción entonces de glucosa debido a que se necesita metabolizar todo eso. Entonces, la deuda de oxígeno básicamente nos habla entonces de que hay ciertos factores determinantes con respecto pues a la mortalidad y a la disfunción orgánica múltiple. Entonces, en estos casos se genera una diferencia o en la proporción, como lo veíamos hablando, del consumo que yo quiero esperar de oxígeno y lo medido que se está aportando. Entonces, hay, digamos, una disminución en cuanto a la entrega y la demanda. Entonces, entre mayor sea el tiempo en el cual ese paciente permanezca en hipoxia o en deuda de oxígeno, significa que mayor van a ser los riesgos en los cuales tiene de desarrollar ciertas complicaciones. Y lo ideal allí sería poder aumentar y optimizar esa entrega de oxígeno para poder así prevenir entonces ese síndrome de disfunción multiorgánica. Entonces, vamos a hablar de dos términos a nivel de hipoxia e hipoxemia. Entonces, el estado de hipoxia no solamente va a estar determinado por la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno, sino que también va a estar determinado por el déficit de oxígeno a nivel celular, que puede generar entonces la misma hipoxia, y también por la hemoglobina, que puede llevar entonces a que se genere un aumento de esa extracción o ese requerimiento que yo necesito de oxígeno a nivel celular y la demanda metabólica por parte del cuerpo. Entonces, lo que hay en la hipoxia es una entrega inadecuada de ese oxígeno por una alta demanda metabólica que no se está llegando a cubrir debido pues, a procesos, digamos, sistémicos, como es el caso de la sepsis y insuficiencia cardíaca, y una disminución probablemente también de esa perfusión a nivel de los tejidos. Y la hipoxemia, entonces, ya nos está hablando de una presión de oxígeno que está menor de 60 milímetros de mercurio y es una disminución parcial de ese oxígeno en la sangre. Pero debemos tener en cuenta de que la hipoxemia y la
Sin embargo, la hipoxia sin embargo, hay ciertas características, como por ejemplo aquellos pacientes que desarrollan hipoxemia sin hipoxia, y es debido pues, a que hay una disminución en la concentración de hemoglobina o hay una alteración del gasto cardíaco. Entonces, tienen una presión de oxígeno disminuida, sin embargo, no llegan a tener un déficit total de la entrega de oxígeno. O la hipoxia sin hipoxemia, en los cuales se lleva, por ejemplo, a un envenenamiento, en algunos casos por envenenamiento con cianuro, o células que no tienen la capacidad de poder utilizar ese oxígeno a pesar de tener unos niveles normales de oxígeno para poder dar la entrega. Entonces, para saber cómo un tejido está hipóxico, debemos de tener en cuenta las presiones parciales de oxígeno en la mitocondria, que generalmente pues, van de 0,9 a 3 milímetros de mercurio, y que existen efectos a nivel, digamos, de la hipoxia que generan defectos a nivel de los canales iónicos, como una pérdida de esa integridad de los canales, los cambios en la homeostasis y los cambios en la actividad enzimática que llevan a que se desarrolle o que, digamos, este efecto pues, se extienda en el tiempo. Entonces, hay ciertos tejidos que tienen una tolerancia al grado de hipoxia. Esto va desde minutos a horas. Entonces, obviamente, lo que sabemos es que el cerebro claramente sabe que es el que menos resiste a esos niveles de hipoxia y el que más demanda a nivel celular tiene. Entonces, su tasa de supervivencia es de menos de 3 minutos en los cuadros de hipoxia, en contraposición, por ejemplo, digamos, a los músculos de la parte vascular que resisten de hasta 24 a 72 horas, que es inicialmente donde ocurre entonces ese daño principal y ya después toda esa redistribución de oxígeno se va principalmente a cubrir las demandas grandes, como en el caso del cerebro. Entonces hay diferentes tipos de hipoxia. Vamos a dividirlo entonces en una hipoxia hipoxémica. El primero entonces nos habla sobre una presión de oxígeno baja y un contenido bajo de oxígeno. Entonces vamos a ver de que hay una atmósfera baja en oxígeno, se genera una hipoventilación, una alteración en ese flujo, perfusión y una afectación entonces de la difusión de oxígeno y un cortocircuito arteriovenoso. La hipoxia por deficiencia de hemoglobina se genera entonces por una presión de oxígeno, en este caso va a ser normal, pero se va a tener un contenido de oxígeno bajo. Entonces, en los casos de anemia o intoxicación con monóxido de carbono, una hipoxia por isquemia, entonces una presión de oxígeno que va a estar normal con una alteración entonces aquí en la entrega del oxígeno. Entonces hay una insuficiencia circulatoria y pues distintas, digamos, desencadenantes fisiopatológicos como es el edema tisular o la demanda tisular anormal que lleva a que se pueda transportar o se entregue eficazmente ese oxígeno. Y la hipoxia por anoxia histotóxica, que ya es una presión de oxígeno y un contenido de oxígeno normal, o una, por ejemplo, en los casos de intoxicación por cianuro. Entonces, para poder diagnosticar una inadecuada oxigenación tisular, básicamente esto se basa en las manifestaciones clínicas del paciente, pero inicialmente vamos a tener unas manifestaciones que son inespecíficas y dependientes del órgano en el cual se esté afectado. Entonces, inicialmente el paciente va a estar cursando pues, por una hiperventilación que posteriormente se desencadena por una disnea o termina pues, en un estado mental, digamos, alterado, y de la hiperventilación pasa ya a la hipoventilación, ya pues cuando pues, la demanda de oxígeno es mucho mayor. Se genera una vasodilatación periférica con hipotensión. A nivel hepático pues, puede haber un aumento de las transaminasas y a nivel renal, oliguria o alteración pues, del estado de conciencia. Entonces, en algunos pacientes, digamos, esas características pueden conllevar a que se genere un coma, cianosis, algunas manifestaciones gastrointestinales y posteriormente, pues, la muerte en el siguiente proceso. Entonces, con respecto también a ese diagnóstico de inadecuado oxígeno tisular, la saturación arterial de oxígeno y la presión de oxígeno, principalmente, entonces son medidas que yo voy a tener a nivel clínico, pues que me van a permitir saber cuál es ese grado de hipoxemia en el cual está el paciente. Estas en algunos casos pueden estar normales a pesar de que haya una hipoxemia arterial y generalmente pues estos son en estados de bajo gasto o de anemia. Y la presión venosa central, ya este me permite entonces tener una aproximación muchísimo mayor con respecto pues al promedio o la presión de oxígeno también con respecto pues al promedio de indicación de cuánto es el requerimiento de oxígeno que está necesitando este paciente. Entonces, en cuanto a la etiología, vamos a ver de que ya identificando cuáles son esas características clínicas y de que mi paciente pues está en un grado de hipoxia o hipoxemia, entonces pues debo de indagar cuál es la posible etiología o la causa. Entonces, en el caso de pediatría, pues la enfermedad respiratoria es una de las principales causas que puede llevar a hipoxia e hipoxemia y pues se considera que es
un quinto de las consultas en pediatría. La principal causa entonces de paro, pues de paro en los niños, generalmente pues ellos cursan es más paros respiratorios y se da una incapacidad del sistema respiratorio en poder proporcionar una adecuada cantidad de oxígeno. Entonces no hay una buena eliminación de CO2 a nivel de la circulación pulmonar, lo que lleva a que se genere un estado de hipoxia, hipercapnia o que puedan convivir entre ambas. Entonces acá tenemos diferentes mecanismos fisiopatológicos por medio de los cuales pues, se puede llevar a cabo ese mecanismo de hipoxemia que ya hablaremos más adelante. Entonces, los mecanismos de hipoxia pueden ser debido, pues, dependiendo si es citotóxica, circulatoria, anémica e hipóxica. Entonces, una que no hemos nombrado es la parte citotóxica, que básicamente es un tipo de hipoxia que es, en el cual existe pues una alteración de la respiración celular, lo que impide pues a que haya una utilización correcta de ese oxígeno. Entonces, esto se puede observar más que todo en los casos de sepsis, en donde se ve afectado ese metabolismo oxidativo celular a partir de una disfunción mitocondrial. Entonces, se va a tener una hipoxia a pesar de que haya una presión de oxígeno tisular normal o elevada, secundaria entonces a un aumento en esa demanda de oxígeno. Entonces, aquí tenemos cuáles pueden ser, digamos, los tipos de hipoxia, ya, digamos, caracterizándolos dependiendo de la duración de estos mismos. Entonces, tenemos tipos de hipoxia que pueden ser de agudos hasta generalizados. Entonces, los agudos, pues, pueden ser claramente su nombre lo dice, pues tienen una rápido, digamos, una rápida manifestación menor de 6 horas, entonces puede ser debido pues, a una obstrucción de la vía aérea en los casos más agudos. Los subagudos entonces generalmente dan un tiempo y ocurren de unas 6 a unas 7 horas, un ejemplo de eso es la neumonía. Ya prolongar, digamos que se prolongan en más tiempo de 7 a 10 días, en, digamos, en los casos en los que se genera pues, una disfunción respiratoria pues, prolongada, por ejemplo, en los casos también de displasia broncopulmonar o en los casos de enfermedades crónicas respiratorias, entonces pues ya hablamos de una hipoxia que es a nivel más crónico, alrededor de más de 90 días. Con respecto pues a los mecanismos de hipoxemia, los cuales pues habíamos visto en la parte de las etiologías, entonces debemos de ver cómo entonces estos mecanismos se desarrollan. Uno de ellos es la alteración de la relación ventilación-perfusión, la disminución de la difusión de los gases, la hipoventilación y el shock de izquierda a derecha. Entonces, con respecto pues a la ventilación perfusión, alteración de la ventilación perfusión, entonces vamos a ver de que hay un mecanismo de compensación conocido como la vasoconstricción pulmonar hipóxica, en la cual entonces se restringe esa perfusión en ciertas áreas de los pulmones en donde hay una ventilación reducida. Es decir, que es una zona en la cual hay una exclusión de la vasculatura pulmonar o en la cual pues, no se lleva a cabo pues, un proceso de perfusión adecuado. Entonces la sangre se desvía a las regiones pulmonares que están bien ventiladas, mientras esas zonas en las cuales, pues, donde hay una ventilación perfusión disminuida, pues lleva a un descenso entonces en esa concentración. Pues esto se tiene en cuenta de que no es una alteración pues uniforme en toda la zona pulmonar, solamente se restringe a ciertas zonas en las que se lleva a cabo una vasoconstricción pulmonar y se da en aquellas patologías como por ejemplo el asma, bronquiectasia, fibrosis quística o enfermedad pulmonar, hipertensión pulmonar. Entonces se lleva a cabo un proceso de hipoxemia que puede ser corregido entonces con la suplementación de oxígeno y son zonas entonces donde hay una baja perfusión, ventilación perfusión, que lleva a una disminución también progresivamente del oxígeno alveolar que se va a captar. El shock, entonces este es típico de neumonías o síndromes de dificultad respiratoria aguda, entonces se genera un colapso alveolar, también por comunicación intervenosa pulmonar y da debido pues, al paso de sangre desoxigenada que pasa del lado hacia el lado pues, izquierdo y un grado pues, de alteración, claro está, entre la ventilación y la perfusión. La alteración entonces en la difusión es un aumento con respecto pues, al área de superficie que hay para poder difundir ese oxígeno, se lleva a cabo más que todo en patologías inflamatorias o en las fibrosis de membranas alveocapilares, donde va a estar aumentado esa membrana de difusión y una alteración entonces de ese paso de oxígeno a través de la misma. La hipoventilación alveolar, entonces ya aquí tenemos diferentes patologías a nivel neuromuscular y a nivel también de compromiso del sistema nervioso central que pueden llevar entonces a una disminución en la fusión de la pared torácica que pueden conllevar a un mecanismo pues, de hipoxia.
Entonces, la idea ahorita es poder mejorar esa oxigenación tisular en mi paciente. Entonces, en algunos pacientes el objetivo primario va a ser poder corregir el bajo gasto cardíaco y poder mejorar esa ventilación. Entonces, existen diferentes técnicas que han sido utilizadas para poder mejorar la ventilación y poder entonces, inicialmente, pues, además del suministro de oxígeno, poder entonces incrementar el gasto cardíaco, reducir las resistencias vasculares sistémicas, incrementar la concentración de hemoglobina y mejorar la ventilación, perfusión en prono, o evitar entonces y pues el uso pues, del óxido nítrico. Entonces estos son diferentes mecanismos para poder disminuir o aumentar esa oxigenación tisular. Ya hablando como tal en materia con respecto a la oxigenoterapia, entonces vamos a ver de que el objetivo principalmente de la oxigenoterapia va a ser poder lograr una adecuada oxigenación utilizando entonces la fracción de oxígeno más baja para poder entregar una cantidad adecuada de oxígeno. Entonces, la duda que ha cargado a lo largo pues, de los tiempos es cuál es la oxigenación entonces adecuada que yo debo de tener en mi paciente. Entonces, básicamente, pues se ha visto de que la idea es poder administrar un oxígeno, hablando pues ya en los casos pediátricos en los que se garantice pues una normoxia, es decir, una administración que evite entonces los efectos perjudiciales de la hipoxia, por un lado, y por otro lado, entonces, que prevenga la hiperoxia como contraposición o contra, digamos, efectos adversos. Ambos pues generan, digamos, efectos adversos en el paciente. Entonces, una oxigenación adecuada básicamente está dado por un equilibrio con respecto a la entrega de oxígeno al tejido y su tasa de consumo. Y también se puede definir como un suministro de oxígeno que permite que las células consuman para poder obtener energía. Entonces, básicamente los objetivos son tratar o prevenir esa hiperoxia, disminuir ese trabajo cardíaco que tiene el paciente y poder reducir ese trabajo respiratorio que también lo está llevando pues, a que se desencadene toda esta cadena de efectos adversos. Entonces, el soporte respiratorio es crucial en los pacientes. Primero, lo ideal es caracterizar pues, el tipo de insuficiencia respiratoria que tiene mi paciente. ¿Cuál es el evento o cuál es la causa principalmente que está desencadenando eso para ir a manejarlo? Lo ideal no es poner oxígeno y listo, sino manejar la causa desencadenante que se está generando esos trastornos a nivel fisiológico. Y tenemos que tener en cuenta pues, el nivel de tolerancia o el confort también del dispositivo con el cual estamos dando el soporte de oxígeno. Entonces, si tenemos una incomodidad con respecto pues, al uso de este, va a generar pues, un trabajo de respiratorio muchísimo mayor y entonces eso conlleva que la hipoxia siga aumentando progresivamente. Entonces, vamos a caracterizar estos sistemas en bajo flujo y alto flujo. Entonces, los de bajo flujo, estos se caracterizan porque no están diseñados pues, para satisfacer todas las demandas o requerimientos inspiratorios y pues reciben ciertos volúmenes de flujo de aire con respecto pues al ambiente. Entonces la entrega de oxígeno va a estar dependiendo de tres factores. Uno de ellos es el flujo de oxígeno administrado, la fracción de oxígeno va a ir aumentando entonces con respecto pues a la cantidad de flujo o a la cantidad de litros de volúmenes de oxígeno que yo estoy dando en mi paciente. Entonces la FIO2 es dependiente del flujo básicamente. El reservorio anatómico, entonces vamos a ver de qué muchos de estos tienen un reservorio anatómico que se caracteriza entonces por es estar en la zona donde se llena de flujo de acuerdo pues a su tamaño y a su capacidad de volumen. Y es esa fracción de oxígeno que va a estar en relación pues a ese reservorio. Y el patrón respiratorio pues va a ser útiles en estabilidad hemodinámica, generalmente sistemas de bajo flujo y un patrón pues, respiratorio aceptable, es decir, los pacientes que están digamos con hemodinámicamente inestable pues van a requerir un sistema más de alto flujo que de bajo. Los de abajo entonces administran oxígeno mezclado con aire, como lo decíamos, entonces básicamente pues ese oxígeno con la mezcla de los otros del aire mezclado del ambiente pues genera una fluidos final en el paciente. Va a depender muchísimo pues la comodidad de la forma en la cual pues está el dispositivo acoplado al paciente, el flujo de aire de oxígeno que pues yo estoy administrando, la frecuencia respiratoria también del paciente, porque hay algunos que digamos estos digamos, sistemas de bajo flujo, pues no suplen todas las necesidades, entonces el paciente, pues para compensarlo, pues tiende a hacer taquipnea, o el volumen tidal que estoy proporcionando y la respiración tanto nasal como oral que va a tener el paciente con estos sistemas de bajo flujo. Uno de ellos, pues digamos, principales, pues es ese flujo de aire libre. ¿Listo? Entonces este se caracteriza por una menos confiabilidad con respecto a la FIO2, es menos inespecífica en este caso, y digamos que tiene una evidencia limitada que sugiere pues que puede administrarse alto flujo, altas concentraciones pues de oxígeno, alrededor de 30, del 30 al 40 o a 10 litros por minuto en un área pues de superficie muchísimo mayor.
Entonces, lo que va a generar es que se proporcione un gran nivel de oxigenoterapia. Sin embargo, pues esas concentraciones, pues a la hora de la verdad, pues no van a llegar de la mejor manera a esos pacientes. Entonces, son aquellos en los cuales pues los utilizamos que están hemodinámicamente estable, pero su demanda de oxígeno pues no es tan grande. Acá en una nasal de simple, entonces esta se caracteriza por tener una PO2 que suministra por medio de un reservorio anatómico, permite entonces pues el paso de flujo de oxígeno y varía entonces también pues del patrón respiratorio. Entonces la mayoría del aire que ingresa al pulmón es aire ambiente y no solamente de la fuente de oxígeno que se está administrando y generalmente solo lo utilizamos por más, a más de 3 litros minuto, perdón, menos de 3 litros minutos, pues que si lo utilizamos a, digamos, unos volúmenes mayores pueden causar irritación o zonas de presión y resequedad nasal. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces vemos cánulas nasales simples con volúmenes de 5 litros. La PO2 que le estamos administrando a este paciente pues va a ser alrededor de 24 a 32 por ciento y dentro de las ventajas pues que tiene pues que es cómoda, el bebé pues puede comer, puede utilizarse con un humidificador, entonces eso previene todas esas zonas de resequedad nasal y las desventajas pues puede generar pues zonas de presión. Básicamente estas fórmulas acá nos permiten saber pues cuál es esa PO2 que le estamos administrando y la cantidad de flujos de oxígeno por minuto. Entonces, aquí tenemos, digamos, cuánto es la proporción en lo cual yo podría empezarle dependiendo de la edad, el peso del paciente y cuáles son los litros, minutos que yo podría iniciar con las cánulas nasales. La máscara simple entonces se caracteriza por tener unos orificios a los lados para poder recolectar el oxígeno. El aire ambiente entra por medio de un reservorio de la máscara, se mezcla entonces con el oxígeno durante la inspiración y se caracteriza por flujos de al menos pues 5 litros por minuto. Los PO2 pues varía de 35 a un 50%, depende también pues, del flujo, la ventilación y el ajuste de la máscara. Y es una solución pues a corto plazo para utilizarla en el paciente. Aquí tenemos pues, básicamente un gráfico de cómo es conectado pues al flujómetro y nos proporciona entonces dependiendo del flujo una PO2 que va ya muchísimo más de 40 al 60%. La máscara de reinhalación parcial, entonces esta es una máscara utilizada pues con un reservorio que permite entonces la ventilación por minuto y el oxígeno de manera ajustada. Entonces la bolsa que posee, pues esta se evita que se colapsa durante la inhalación, puesto que hay una reinhalación significativa de CO2, permitiendo entonces una mayor entrega de oxígeno como tal a nivel pulmonar. Los flujos van de 10 a 15 litros por minuto con una PO2 que puede estar desde 70 a 80%. Entonces podemos ver en la gráfica cómo hay unas válvulas que permiten esa salida de oxígeno bidireccional y una exhalación del CO2. Entonces aquí tenemos básicamente las ventajas que permiten una PO2 mayor de 0.6, mayor de 60%, útil en los casos de hipoxemia moderada a severa. Las desventajas entonces, en casos de que sean flujos insuficientes, pues va a haber una irreinhalación de ese CO2, poca tolerancia en algunos pacientes, difícil aplicación cuando se están utilizando sondas naso u orogástricas en ese momento, e incómodas, por ejemplo, en los casos de trauma o quemaduras parciales y pueden producir resequedad e irritación en los ojos. Ya hablando de los sistemas de alto flujo, entonces estos van a estos van a tener relación con respecto pues, a las concentraciones predecibles, exactas y constantes pues, de oxígeno que yo voy a tener. No tienen en cuenta el patrón respiratorio en este caso, ni el volumen minuto, y tenemos que se proporciona una tasa de flujo y una capacidad de reserva suministrada, la totalidad pues, de mezcla del gas que yo estoy inspirando en ese momento. Entonces tenemos las máscaras de no reinhalación, estas básicamente son válvulas, poseen válvulas unidireccionales, ya no son bidireccionales en la máscara, junto con un reservorio y una bolsa que va a limitar entonces la mezcla de oxígeno con el aire y esa mezcla también de ese CO2 exhalado. Este se caracteriza por tener una PO2 del 80 al 95% y ya tenemos unos flujos mayores de 10 a 15 litros por minuto. Entonces esto se da por medio de un mecanismo que son los mecanismo, el mecanismo dentro. Entonces, estos son básicamente dispositivos de alto flujo que permiten entonces tener un reservorio mayor de oxígeno al espacio muerto anatómico. Entonces, proporciona una mayor cantidad de oxígeno a todos esos espacios pulmonares, alveolares y proporciona entonces toda la atmósfera inspirada del paciente. Suministra entonces oxígenos a flujos altos que exceden la ventilación por minuto del paciente y una FIO2 constante. Entonces aquí tenemos que esto se maneja por un mecanismo Venturi, básicamente es el principio de Bernoulli que nos habla de que básicamente es un fenómeno en el cual se da
en el que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado va a disminuir sus presiones aumentando sus velocidades. Entonces esto permite de que a disminución del diámetro por el cual está pasando el oxígeno aumente o arrastre mayor cantidad o la velocidad de oxígeno que estamos proporcionando. La máscara de Venturi tiene la capacidad entonces de poder dar distintos flujos, como vemos son flujos de litros más altos, pero garantizando pues una PO2 menor que previene entonces esos estados de hiperoxia o esa dosis ideal o ayuda a esa dosis ideal de oxígeno que le estoy proporcionando a mi paciente debido a ese aumento en la velocidad. Otros digamos, suministros de oxígeno es la cámara cefálica utilizada más que todo en los recién nacidos, entonces esta se caracteriza de tener dos aberturas, una donde se inserta la manguera corrugada de donde proviene pues el humidificador y otra donde se introduce pues la cabeza del paciente proporcionando una PO2 de más del 50% con unos flujos de 6 hasta 15 litros por minuto. Esta es la cánula nasal de alto flujo, pues esto es relativamente utilizado nuevo en nuestro servicio y es muy, digamos, útil en distintas patologías, puesto que permite un ajuste ideal en los pacientes y un flujo muy alto de oxígeno. Entonces, lo que ayuda es a que previene que ese gas pues entre de una manera pues proporcionando, evitando pues el daño a nivel digamos nasal, debido a que lo toma y lo calienta, lo humidifica por lo menos un 100%, permitiendo entonces de que yo lo gradúe y proporcione al paciente PO2 que van dentro del 21 hasta el 100%. Entonces, y posteriormente yo puedo ir titulando este flujo y estas PO2 dependiendo de los requerimientos entonces, que tenga el paciente. Entonces, básicamente el mecanismo de acción es que se tiene un gas frío y seco generalmente que proporciona inflamación, que es lo que vamos a proporcionar con los otros flujos, pero entonces este gas va a ir aumentando a nivel de la vía respiratoria y afecta generalmente la función mucociliar, dificultando entonces pues la eliminación de las secreciones y aumentando entonces el gasto energético. Entonces, lo que vamos a ver es que esta humidificación o al calentar este flujo de oxígeno, se mejora o se elimina se incrementa la eliminación de las secreciones, disminuye la inflamación a nivel de la vía aérea y disminuye entonces ese aumento del gasto cardíaco. Entonces, estos sistemas de alto flujo pues permiten entonces igualar esas demandas de flujo inspiratorio que está necesitando el paciente. Entonces en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que se encuentran pues taquineos, taquinéicos, esos flujos inspiratorios máximos van hasta de 120 litros por minuto y en reposo de 30 a 60. Lo ideal que vamos a tratar de suplementar con la oxigenoterapia de alto flujo. Entonces es un mecanismo por el cual yo mejoro ese trabajo respiratorio para poder igualar esas demandas y poder entonces proporcionar una cantidad adecuada. Entonces debemos de tener en cuenta que hay algo dentro de esas cánulas de alto flujo que es la capacidad residual funcional. Este es un debate entonces con respecto pues a la presión final de expiración positiva que estos se encargan de dar, en donde está establecido pues de que 1 centímetro de agua de la presión final de expiración positiva una proporción por cada 10 litros minutos de flujo con respiración bucal cerrada. Entonces, esto genera pues una variación dependiendo pues del tamaño del paciente, una tasa de flujos de litros suministrados y generalmente debido a esta presión final de expiración positiva es donde se lleva a cabo esa propiedad de reclutamiento alveolar que aumenta entonces esa capacidad cardiorrespiratoria del paciente y podría entonces mejorar ese reclutamiento permitiendo entonces de que el oxígeno llegue hacia esos espacios, digamos, más pequeños o donde hay una menor perfusión de oxígeno como tal. Entonces, esto tiene ciertas ventajas y es que es una máscara pues muy cómoda, una mayor aceptación con respecto pues a otros mecanismos, mejoría pues en la oxigenación y mejoría también en cuanto al trabajo respiratorio del paciente. Entonces, básicamente, pues se tiene de que debemos de que con respecto también a ese mecanismo de acción, entonces se tiene una dilución del oxígeno que va a una regla de 1 a 4. Entonces, este fenómeno depende de la dilución en la vía aérea superior y ocurre si pues no se alcanzan estas demandas, exceden entonces las demandas de flujos inspiratorios. Entonces, tenemos unos flujos de litros que lo mismo, como veíamos, a medida que aumentan los flujos, aumenta la PO2 para poder administrar el paciente dependiendo de los requerimientos que se tenga. Y la dilución del oxígeno entonces se administra pues a unas concentraciones altas, igualan entonces ese flujo inspiratorio y minimiza entonces las diluciones de ese CO2. Otros a tener en cuenta es el lavado del espacio muerto. Entonces, esas son unas consideraciones que tienen en cuenta de que
nosotros podemos respirar un tercio de nuestro volumen o capacidad vital expirada anteriormente y en lugar de respirar 21%, pues respiramos 16% de oxígeno más 5 a 6 de CO2. Entonces un aire exhalado pues no se elimina completamente y permanece como tal en la vía respiratoria superior y por lo tanto entonces una próxima respiración o una CO2 atmosférica que se genera junto pues a un gas exhalado previamente, en este caso, pues el CO2 se puede conllevar pues, a un aumento en la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces hay una proporción de gas que se vuelve a respirar o que se vuelve a inspirar en este caso, en esos reservorios, digamos que son mixtos, en los casos pues, que se utilizan en dificultad respiratoria. Entonces, hay un flujo continuo de gas fresco. Generalmente ese gas fresco va a reemplazar ese espacio muerto faríngeo y cada respiración con esas cánulas nasales de alto flujo, pues habrá podido o va a permitir entonces de que se elimine todo el CO2 y se genere una mayor eficacia en cuanto a la respiración. Es decir, que se van a generar altos contenidos de CO2 a nivel pues, alto, respiratorios pues altos, en vía aérea superior y bajos de CO2, que son los que se van a garantizar que queden en la vía aérea inferior. Ya hablando básicamente de la toxicidad del oxígeno, entonces vamos a ver de que la FiO2 mayor del 50% conlleva pues a que se lleven riesgos de atelectasias por absorción. Por eso vemos de que entre mayor sea ese flujo, pues mayor riesgos hay de complicaciones y la cánula nasal de alto flujo quiere entonces dar las FiO2 más bajas que permitan entonces una difusión mayor de ese oxígeno. Entonces, esta toxicidad del oxígeno conlleva entonces a que se disminuya ese nitrógeno a nivel de la sangre y por lo tanto entonces de que no se lleve a cabo pues, una difusión rápida de esos gases dentro del alveolo produciendo un colapso y un mayor riesgo entonces en los niños que pues, toleran bajos volúmenes, lo que conlleva pues un agotamiento en esos niveles de nitrógeno corporal. Entonces, hay efectos locales como son, por ejemplo, la presencia de atelectasis por absorción, hiperoxia, entonces se genera un daño oxidativo a nivel del aumento de esos radicales libres de oxígeno. La hiperoxia es tan mala como, digamos, la hipoxia. Hay una alteración entonces en ese aclaramiento mucociliar, entonces, digamos, hay un daño a nivel de esas fibrias que son las que se caracterizan pues de ayudarnos a barrer esos mocos en muchas patologías respiratorias. Hay un deterioro entonces de la cantidad de surfactante y eso ya es un desbalance en cuanto a la proporción de la producción de ese surfactante y pues cómo se va afectando y una irritación también de la vía aérea y una alteración del microbioma como tal. Y existen también efectos sistémicos de la hiperoxia, que son las presiones de oxígeno todas mayores de 100 milímetros de mercurio. La idea no es garantizar unas presiones mayores de 100 milímetros de mercurio, sino que sean las ideales para poder mantener al paciente pues, en una adecuada normoxia. Hay una saturación de oxihemoglobina que puede ser casi completa y el oxígeno pues, disuelto se aumenta, un estrés oxidativo que conlleva pues, una inflamación, daño y muerte celular y posteriormente un desequilibrio entonces entre esa ventana ventilación-perfusión. Entonces, básicamente ese estrés oxidativo que se genera va a conllevar a un desequilibrio en cuanto a esas fuerzas esas fuerzas antioxidantes y prooxidantes y permite entonces de que esas especies reactivas de oxígeno sean citotóxicas, entonces generando pues un ambiente disruptivo a nivel mitocondrial que evita entonces de que se genere una repercusión a nivel tisular y llevan a que se perpetúe, digamos, los mecanismos de inflamación. Entonces se superan esos mecanismos antioxidantes y básicamente lo que vamos a tener es una lesión tisular. Entonces lo ideal es que se lleven a cabo FIO2 entre 25 y 50% que pueden generar, digamos, un daño menor o mayor dependiendo de los pacientes que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, los más afectados pueden ser los prematuros que pueden llevar a desencadenar retinopatía, displasias broncopulmonares, enterocolitis necrotizantes y hemorragia interventricular en algunos de los casos. Entonces, estos tienen mayor riesgo a un estrés oxidativo mayor y por lo tanto, pues, a que se genere, pues, digamos, mecanismos fisiopatológicos peores. Ya. La charla básicamente es el que iniciamos con el tema de los signos, la grabación de la semana pasada, la presentación, por favor. La doctora Uruguaya nos hablaba muy bien de los efectos que tienen aditivos, eh, los efectos perversos que tienen los oxígenos sobre la planta, que tienen los prematuros. Los oxígenos pues, están para
médicos para la vida, que nos requiere seleccionar adecuadamente nosotros en los momentos críticos del oxígeno, pues requiere desconocerlo y complejizarnos desde la parte fisiológica que nos lo hace hasta los elementos claves que cada vez estamos teniendo en los servicios de urgencia. Entonces, fundamental para un paciente que está gravemente enfermo con una urgencia, tiene que el oxígeno hace parte de la estrategia, ¿sí? Hace parte de la estrategia dentro de los pacientes que llegan graves, no solamente graves que llegan urgencia. Tenemos que seleccionar adecuadamente y hoy el oxígeno. Probablemente mañana, si queremos hacerlo, no hablamos de líquidos, muchachos. Pero el tema de hoy es los cada vez el parece muy sencillo, pero no es sencillo. En instituciones como esta siempre tenemos, la mayoría de la gente siempre tenemos un terapeuta resultante. Pero cuando nos vamos a la vida real, a sus lugares, van a estar solitos. Van a tener mucho no se trata de enfermería. Tienen que seleccionar adecuadamente el equipo en el que van a hacer los y dar oxígeno por tanto no es lo adecuado, hay que saber seleccionar adecuadamente qué es lo que yo quiero hacer y dependiendo de y va a depender de qué es lo que quiero tratar, lo que quiero reducir, lo que quiero optimizar. Entonces, por ejemplo, ayer había un niño con aparentemente una cánula de alto flujo, entonces estamos de moda con las cánulas de alto flujo, yo tengo un cerebro con computación, yo soy fanático de eso, pero si yo tengo que saber seleccionar adecuadamente y conocer, si yo no conozco bien, no es entrar en la moda, sino saber. Pacientes graves van con sistemas de alto flujo, paciente grave, sí, el paciente cuál es grave, está choqueado, está muriendo, son sistemas que nos dan presión inspirada muy altas, pero también sufriendo. Entonces, depende del paciente, le va a dar determinada cantidad de tiempo sus sistemas de alto flujo. Y hay diferentes sistemas de alto flujo, la otra de alto flujo. Pero el ejemplo, por ejemplo, desde ayer, el paciente que tenía con un sistema de alto flujo, esta charla ya Javier la ha recibido, mis residentes la han recibido muchas veces, muchas veces. Entonces uno no entiende cómo ellos no van a, no, estoy adelante. Por ejemplo, en las cánulas de alto flujo, es fundamental que la boca esté cerrada. Si la boca no está cerrada, ¿qué sucede? Pues toda la canción que yo le estoy colocando en esto, pues la autora se confundió ahí, está más cerca de cuando ustedes conozcan cuánto más cánulas de alto flujo. Esta, con las cánulas nasales de alto flujo, eso no es, ahí me confundió ahí, ¿sí? Manzanas con peras. Estas no las cánulas de alto flujo. ¿Sí? Esto se va a popularizar al piso. ¿Por qué? Porque son baratas, ¿sí? Y nos garantizan presión inspirada, presión. Y esto llegó a cambiar la medicina. Viene de recién nacidos y gracias al COVID, eso nos lo cogimos todos, adultos y los intensivistas de niños, y nos han permitido mejorar, optimizar la oxigenación de los pacientes graves y evitar la intubación. Antes intubamos, de 10 pacientes antes intubados con esto, 9 ya no intuban. Imagínate la belleza, cómo no va a querer un aparato de estos que es tan sencillo, tan barato, pero que tiene las condiciones. Porque le da un PP, una presión positiva al final de la expiración. Y para que usted le dé eso, entonces, ¿qué necesita? Que la boca esté cerrada. Entonces, ayer yo le preguntaba a Javier o a alguno de ellos la posición de la boca. Un niño por allá, un niño con un síndrome, algo así, que tenía la boca abierta y que tenía yo tengo la boca abierta. Sí, sí. Y entonces, entro en la moda, de Rosa. Es el sacro, muchachos, ustedes lo primera vez, pero
Nosotros ya la han oído por lo menos 2 o 3 veces. ¿Sí? 2 o 3 veces la han oído. Entonces, uno tiene que saber utilizar las cosas que tiene disponibles. Entonces, para eso, entonces la doctora nos habló ahora que no solamente las cánulas nasales de alto flujo que dan alto flujo, sino las cámaras cefálicas. Eso ya no se usa. ¿Por qué? Porque se acumula mucho CO2. El niño está respirando espontáneamente acá, en una cámara cerrada, el flujo es únicamente, entonces aquí se ha acumulado mucho CO2 expirado y el niño puede ustedes, en mi época se usó muchísimo, se siguen usando, pero no es lo óptimo hoy en día, pero eso le da un sistema de alto flujo. Hay pacientes que se podrían beneficiar de él. Pero no solamente ese niño, por ejemplo, el de ayer, se hubiera beneficiado una máscara 20, ¿sí? Máscara. Entonces, mire que hay varios sistemas y hay que saber seleccionar. Entonces, yo sé que la cerda volvió tediosa, mucha fisiología, mucha vaina, ¿sí? Pero esas cositas son las que ustedes tienen que aprender porque todo lo van a tener disponible en sus lugares. Eso es lo que ustedes lo van a tener disponible. Entonces, tienen que saber seleccionar, por colorcitos, la doctora lo dijo. Y hay otros que es la máscara de no reinhalación, que es lo que yo prefiero. Este grave, llega que uno le pone una máscara y eso le da una presión inspirada de 80, 95%. Campañas de supervivencia de ser, lo primero que dice es como un sistema de autoclub y este es de los pasos que ustedes van a encontrar más disponibles y tener en cuenta la clave acá, la clave de esta máscara parecida a la otra de reinhalación es esta valvulita. Mire que aquí hay una bolsa, acá abajo hay una bolsa, pero en esta bolsa no permite, este sistema no permite que el CO2 que el paciente bota de una vez se va hacia afuera. Es unidimensional, mientras que los oxígenos solamente están recibiendo esos oxígenos. Este es el mejor sistema que el paciente grave y es el que deben utilizar ustedes para el chuqueam, para la supervivencia, si nos hablan de eso. Lo otro, pues sí, son pues para las gripas, pues las otras cositas así de esa base simple y toda la vaina. Siempre tener cosas, ¿no? Para el paciente que llama, que tiene, tener en cuenta, paciente grave, sistema de alto flujo. No nos vaya a mandar remitir un pacientico que esté en la inmunda con sistema de alto de bajo flujo. Eso sí, por favor, porque es que muchas veces nos pasa que nos llega el paciente muy grave, una canulita nasal sencilla, ¿sí? O con una mascarita sencilla que esto, el paciente no le está dando lo que requiere. Y dentro de las intervenciones rápidas, lo que yo voy a darle es garantizarle que la poquita o la mucha hemoglobina que tenga el paciente, ahí hablamos de las diapositivas de la doctora, la mucha hemoglobina, la poquita hemoglobina esté completamente saturada para que pueda, ¿sí?, entregarse a los tejidos adecuadamente. Porque cuando llega el paciente grave, se usa que hemoglobina tiene, pero no tiene ni idea. Entonces, lo que queremos hacer es que esa poca o mucha hemoglobina esté full saturada para que llegue al tejido y pueda entregar los síntomas. Por eso preferimos inicialmente sistemas de alto flujo. Luego ya la mente está estable, ya se controla, entonces uno comienza a hacer el estrés de los sistemas de neurociencia. Listo, joven, mañana nos vemos 6:30 ahí, salón reservado. Yo le reviso un permiso. ¿Sí? Bueno, ahorita te caso que un